Hola amigos, qué gusto tenerles de nuevo por aquí con una entrega más de Comprendiendo la Neurología. Espero que hasta ahora estén satisfechos de lo que hayan visto. El día de hoy abordaremos músculo, tanto la fisiología muscular como algunas patologías o lo más frecuente. Esperemos que sea de mucho agrado y de mucho aprendizaje para ti. Empecemos pues. Muy bien, hablaremos del músculo ahora. El músculo está constituido por células multinucleares cilíndricas y a su vez están conformadas por múltiples miofibrillas que son las responsables de la contracción muscular. Una de ellas es actina. Aquí estoy poniendo ya el esquema para que vean cómo es la estructura. La actina son constituida por proteínas, fibras pequeñas y la miocina, que son otras fibrillas normalmente más gruesas. Como pueden ver aquí en el esquema, están entrelazadas, actina con miocina, porque la contracción muscular se basa en el desplazamiento entre ellas. Tenemos otra proteína y esta proteína lo que se encarga es prácticamente de acomodarse. Aquí, por ejemplo, puse en un punto blanco lo que correspondería a la troponina y a la tropomiosina, que es otra proteína que le da ciertos cambios estructurales en un momento dado a la unión de actina-miosina para generar la contracción muscular. Aquí estoy poniéndoselo en esta animación. Obviamente sería una en cada uno, pero me hubiera llevado mucho tiempo ponerle una culebrita a cada una de estas líneas, así que pues nada más estoy colocando esto como ejemplo. Entonces, vemos que no es solamente actina y miosina, sino que tenemos otras dos, troponina y tropomiosina. Y a nivel histológico, cuando tú metes esto bajo el microscopio, te da un aspecto en macro que se le llama bandas. Entonces, tenemos las bandas A, que solamente abarcan las puras fibras de miosina. Tenemos bandas H, bueno, más bien las A abarcan fibras de miosina y un poquito de su entrelazamiento con las de actina. Las H, ahora sí, son netamente miosina. Las bandas M es porque hay una especie de conexión que genera un ligero bulbo a mitad de las fibras de miosina. Y esto es lo que corresponde a las bandas M, que es el mero centro de la miosina. Finalmente tenemos bandas I, que con su homólogo de la banda H, solamente la banda H ve fibras de miosina. Bueno, pues esta solamente ve fibras de actina. La I, y finalmente las bandas Z, que son las que están en un núcleo central que está conectando las fibras de actina. Y otra cosa más, las fibras de actina, como pueden darse cuenta, aquí tengo un equipo, actina-miosina, y aquí tengo otro equipo, actina-miosina. Esto, de banda Z a banda Z, ya tenemos una unidad contráctil. Y la unidad contráctil del músculo se lo llama sarcómera. Entonces, todo esto es una sarcómera. Así que la banda I agarra una mitad de sarcómera y una mitad de otra sarcómera, y la banda Z es la que delimita las sarcómeras, y dentro de una sarcómera tenemos bandas A, H y M. ¿Ok? Entonces esto es a nivel histológico, nada más para que tengan la idea. Muy bien, ahí tenemos las bandas Z, que son las que dividen las sarcómeras, y ahora, esta flecha que coloqué es más que nada para que vean cómo es el músculo. Este sería un esquema de músculo en relajación. Ahora, la sarcómera es lo que ya habíamos mencionado. Pero ahora tenemos aquí un esquema también obtenido del NETER. Aquí, como pueden darse cuenta, esta vendría siendo la fibra de actina, equivalente a esta, y esta la fibra de miosina, correspondiente a esta. ¿Ok? Ahora, hay algo interesante. La contracción muscular pende de, ¿se acuerdan en aquel video cuando hablamos de la unión neuromuscular? Bueno, aquí entra en escena la unión neuromuscular. Lo que sucede es lo siguiente: desde que el axón estimula hasta que ocurre esta contracción muscular, hay una serie de eventos. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar, antes de empezar todo aquello, de la anatomía del músculo. Una fibrita muscular tiene prácticamente
una placa de tejido conectivo que lo envuelve. Lo envuelve para darle cierto aislamiento, pero cuando son muchas placas que están unidas con múltiples fibrillas, aparece el fascículo. Y el fascículo muscular también tiene su propio tejido conectivo que lo envuelve, que se llama perimisio. Entonces, el fascículo comprende a múltiples fibras y finalmente múltiples fibras son envueltas por otro tejido conectivo que se llama epimisio y ya ese prácticamente es el que constituye a un músculo. ¿Ok? Ahora, la contracción muscular implica, número uno, despolarización del retículo sarcoplásmico. Lo que sucede es lo siguiente. Este es el retículo sarcoplásmico. Cuando hablamos de la unión neuromuscular, recordarán que del axón venía un impulso nervioso y acto seguido se abrían los canales de calcio y acto seguido entraba calcio y acto seguido se rompía la vesícula de acetilcolina y acto seguido la acetilcolina se difundía a la hendidura sináptica para encontrarse con el receptor y acto seguido el receptor se estimulaba. Bueno, ya llegamos hasta aquí. En el momento en el que el receptor nicotínico se estimula, produce cambios en el retículo sarcoplásmico, produce una dinámica diferente y el retículo sarcoplásmico se despolariza e inmediatamente hay entrada de calcio. Prácticamente cantidades importantes de calcio que hay comienzan a ingresar y el ingreso del calcio es el que produce un cambio en la, se adosa, digamos, a la región donde hay miosina y este proceso produce una unión de troponina con calcio y obviamente también con la miosina. Entonces aquí entra en escena la troponina, la miosina y este nuevo elemento que entró gracias a la despolarización del retículo sarcoplásmico que fue producido por la excitación del receptor nicotínico de acetilcolina. Lo siguiente que ocurre es que esta unión modifica a la tropomiosina, o sea, a esta culebrita le genera un cambio. ¿Saben cómo es esto? Como cuando metes una llave en un candado, mientras metas la llave en el candado sigue cerrado. Pero una vez que tú giras la llave, en ese momento el candado se abre. Exactamente es lo que ocurre. En ese momento hay una modificación en la tropomiosina y inmediatamente ocurre un giro. En el momento que ocurre un giro, aparece un potencial causado por ATP, que acuérdense que es trisfosfatoadenosina, que produce una flexión de una cabeza de miosina. La miosina aquí para fines de esquema es esto, pero para fines biológicos tiene estas terminales. A esto se les llama cabeza de miosina y sufre un ligero plegamiento o flexión. Y en ese momento que se flexiona, imagínense como si estuviéramos viendo una canoa desde el aire y estos son los remos. Y obviamente no vemos al remero, pero esos remeros mueven esto hacia acá, lo suben al aire y vuelven a meterlo al agua y van remando para avanzar. Hacen exactamente lo mismo, pero para ir desplazando las fibras de actina sobre las de miosina. Y ese desplazamiento obviamente consume energía, pero ya la tenemos disponible a manera de ATP. Y esa energía también produce calor, por eso cuando nos ejercitamos hay producción de calor y empezamos a sudar bastante. Y entonces, luego, el ADP, después del consumo del ATP que produce un movimiento, se libera o se genera ADP. Y el ADP tiene un efecto distinto. Libera a la cabeza de libera a la cabeza de actina de la ademiosina y esto vendría siendo como cuando el remero, como ya dio su máximo, saca el remo al aire y lo vuelve a acomodar
para volverlo a meter al agua y volver a remar. Entonces, la cabeza de actina se pega, se despega, se pega, se despega, pero no lo hacen todo al unísono. No crean que se despega esta, se despega esta, se despega esta, sino que al tiempo que tal vez se está jalando, esta se está despegando y esta se está volviendo a pegar para nuevamente generar un nuevo plegamiento. Es un proceso dinámico. Aquí estoy poniendo como si alguien estuviera jalando una cuerda. Aquí vendría siendo, estás jalando, contraes, pero el otro brazo lo estiras y agarras y luego vuelves a jalar, mientras que el otro brazo lo vuelves a contraer y a jalar, y este proceso se da una y otra vez, y es lo que constituye prácticamente la realización como un tornillo sin fin de deslizamiento actina-miosina y luego liberación actina-miosina y una vez y otra vez y una vez y otra vez es lo que va dando el desplazamiento del músculo y la contracción muscular. Entonces, todos estos pasos repitiéndolo producen la contracción muscular. Vean ahora, este sería un músculo en plena relajación. Y ahora imaginemos que ya ocurrió todo el proceso, ya se está despolarizando el retículo sarcoplásmico, está tirando calcio en cantidades ingentes de aquí hacia acá, está bañando las uniones de actina y miosina con calcio y entonces, oh, magia, ocurre la contracción muscular. Esto es afín a todos los músculos voluntarios, a todos, así para deglutir, así para respirar, para levantar una extremidad, caminar, correr, etcétera. Todo es la misma teoría. Finalmente, ¿cómo ocurre la relajación muscular? Bueno, la relajación muscular sucede que al parar la actividad eléctrica, no sé, a nivel de la unión neuromuscular, cesa el aporte de ATP y por lo tanto la creación de ADP y todo el proceso se detiene y en ese momento el calcio comienza a salir. Es decir, el calcio que había pasado del retículo sarcoplásmico a donde está la actina y miosina vuelve, sale de este espacio para entrar en el retículo sarcoplásmico y en ese momento el músculo queda en relajación y ya pusimos aquí en la animación, sale el calcio y el músculo se relaja nuevamente. Ahora, hay enfermedades capaces de producir atrofia muscular en grados variables y eso se llama distrofia muscular. Tenemos varias enfermedades, son un grupo de enfermedades y el denominador común es que se va perdiendo la fuerza y la masa muscular de manera progresiva. Es variable porque hay diferentes enfermedades, hay quienes puedan dañar desde la niñez y otros que lo pueden hacer hasta la adultez. Por ejemplo, una de las más frecuentes, o sin duda alguna la distrofia muscular más frecuente es la distrofia muscular de Duchenne. Esta es una enfermedad que es más frecuente en los niños. 30% no tiene antecedente, pero pues sí tiene un elemento genético. Los datos clínicos son que estos niños comienzan a tener caídas, les dificulta levantarse de la cama o si se sientan en el piso levantarse de él, empiezan a tener problemas para correr, para saltar. No son niños que jueguen, empiezan bien, pero a medida que avanza la niñez van teniendo dificultades en el juego y eso es lo que reportan. Por alguna razón, como los músculos se van debilitando, ciertos grupos musculares logran de alguna manera sostener o mantener su masa, en las pantorrillas sobre todo, y da un aspecto de hipertrofias, como si estuvieran crecido el músculo, aunque en realidad es que contrasta mucho con otros grupos musculares muy atrofiados, las pantorrillas se tienden a mantener y da un aspecto de hipertrofia o pseudohipertrofia. También, obviamente, como el músculo se va dañando, va siendo sustituido por tejido cicatrizal o fibroso y hay dolor muscular y rigidez también muscular. Generalmente es de herencia recesiva ligada a X, el gen se llama de la distrofina. Como podemos ver en el músculo entonces no hay nada más que actina, miosina, troponina y tropomiosina. Pero bueno, el esquema previo fue para fines didácticos, prácticos y académicos y además es lo que hay que saber. Ya si luego se van a hacer especialistas de la neurología, subespecialista en nervio y músculo, ahí sí están obligados a conocerlo. Pero mientras tanto, nada más tengan el dato. Créanme que en ningún momento
de la vida como, no sé, médico general, familiar, internista o de otra naturaleza, esta información les va a ser extremadamente brillantes. Pero bueno, sí hay que saberlo. Entonces, esta distrofina, ¿qué es lo que hace? Conecta filamentos de actina con matriz extracelular. Y obviamente la distrofina está en cantidades ínfimas y eso es lo que trae el problema. Va degenerando las fibras de actina y se acaba atrofiando el músculo. El diagnóstico se hace de esta manera. Para empezar, el cuadro clínico. Empieza en la niñez, tiene más de un familiar, un poquito más en niños, comienzan a tener problemas para caminar, correr, saltar, le duelen los músculos y, como les había dicho, como hay una baja cantidad de distrofina, las fibras de actina van degenerando y la actina y la miosina son fundamentales en el músculo y hay una proteína que forma parte de los procesos de recuperación del músculo que se llama CPK o creatinfosfoquinasa. Al irse destruyendo el músculo, esta CPK ya no le queda más que salir porque es un residuo y se pasa a la sangre. Y entonces, cuando tú pides muestras de CPK en la sangre, está elevada hasta de 10 a 50 veces arriba de lo normal. Esto es un dato prácticamente, con todo lo anterior, y esto es un dato indiscutible de la enfermedad. Obviamente, el diagnóstico definitivo es análisis de ADN, la electromiografía, que en una clase previa explicamos bien y bonito en qué consiste, y ahí aparecen fibrilaciones, ondas positivas, o incluso puedes meter la aguja y no hay ningún registro. O sea, hay ausencia eléctrica porque el músculo pasa a ser sustituido por cicatriz nada más. Y bueno, si no queda claro, pues hay que hacer una biopsia muscular. Y el tratamiento es meramente sintomático. No hay, hasta este momento, pues algo que pueda revertir la enfermedad. Otra distrofia muscular es la distrofia muscular de Becker. Esta normalmente se parece mucho a la de Duchenne, pero tiene un contexto clínico más leve. El paciente tiende a llegar a la edad adulta con pocas dificultades, no es tan dramático el daño motor y generalmente no aparece en los niños sino en los adolescentes, en promedio a los 20 años. Y sí hay distrofina, pero es de mala calidad. Entonces, como podemos ver en la distrofia de Duchenne, la distrofina está por los suelos. Prácticamente está ínfima y en la distrofia de Becker sí hay, aunque no en la cantidad que se debiera y no en la calidad que se debiera, pero bueno, el hecho de que haya un poco más permite que el paciente tenga más funcionalidad. Tenemos otra enfermedad que se llama distrofia miotónica o enfermedad de Steiner. Esta es una enfermedad autosómica dominante. Lo que ocurre aquí hay una expansión en los tripletes citosina, timina, guanina. Y lo que ocurre aquí es que hay un compromiso en una proteína. Y la alteración es para que el músculo se relaje. Hay una contracción muscular y luego hay una dificultad. Y el daño está en el brazo largo del cromosoma 19. Esta enfermedad puede ser esporádica, puede obviamente también tener un antecedente familiar, pero de la nada puede aparecer. Eso es una realidad. A eso se le llama esporádico. Y también puede haber fenómeno de anticipación. Este fenómeno de anticipación en la neurología es bastante frecuente en varias enfermedades. Se llama así porque imaginemos que el abuelo tuvo la enfermedad y la desarrolló a los 40 años. Luego el papá tuvo la enfermedad, pero la desarrolló a los 30. Y luego el sujeto, el paciente, que es el nieto, degenera la enfermedad, pero lo hace a los 20. O sea, como que se adelanta 10 años. A eso se le llama, bueno, puede ser 10 años, 5 años, pero el paciente en sí desarrolla la enfermedad a más temprana edad que sus antecesores. Eso se llama fenómeno de anticipación. Se lo puede ver en varias enfermedades. Hay otra cosa que se llama pleiotropismo. Esto es porque está virtualmente en todos lados. Este triplete comprometido daña no solo al sistema muscular, sino daña al sistema respiratorio, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel endocrinológico, las glándulas funcionan mal.
y además hay resistencia a la insulina, por lo cual un paciente con distrofia miotónica es frecuente que tenga diabetes. Dislipidemia, también puede haber desequilibrios hidroelectrolíticos, alteraciones en la motilidad ocular, otras manifestaciones del sistema nervioso. Obviamente hay compromisos en la piel. La persona puede empezar a tener calvicie. Bueno, como hay algo a nivel hormonal, también las hormonas pueden hacer que la persona tenga como una especie de disfunción de sus hormonas, y también por eso existen algunos cambios. Entonces, como les decía, puede haber alteraciones en la implantación del pelo, y a nivel motor, que es lo más visto por nosotros, generalmente comienza en la edad adulta. Generalmente inicia en las regiones superiores, cara y cuello, a manera de ptosis, debilidad facial, debilidad de los músculos mandibulares. Puede haber otros datos como cataratas, somnolencia diurna. Entonces, tú le haces el diagnóstico pues haciéndole el cuadro clínico, obviamente. También el examen genético, pero hay un estudio que es muy certero, que es la electromiografía. La electromiografía, yo también previamente les había mencionado cuáles son las diferentes fases. Bueno, pues la electromiografía, al final de una contracción, lo que sucede es que esto, que sería el patrón de llenado máximo en la contracción máxima, de pronto, zoom, cesa. Pero aquí no cesa súbitamente, sino que va bajando como a manera de pico. Esta bajada se le llama, es el patrón clásico de la enfermedad de Steiner. Ahora, no les hablé cuando les hablé de la miotonía, esto cuando se está contrayendo el músculo, también el aparato tiene, digamos, un parlante que genera un sonido. Y cuando hay la contracción muscular produce pero cuando va cayendo cambia el sonido. Entonces produciría eso se le llama también sonido de avión en picada, y es clásico en la distrofia miotónica. Otras distrofias miotónicas son la facioscapulohumeral, que es rarísima. Esta es congénita, y normalmente puede haber otra de la cintura escapulohumeral. Hay todavía otras, pero estas ya son rarezas sobre rarezas. Insisto, si quieres saber más de esto, bueno, pues es porque inciso A, ya eres neurólogo, o inciso B, pues ya estás en enfermedad de nervio y músculo dentro de la neurología. Pero pues para el resto del planeta Tierra, con que sepan esto de distrofias musculares es mucho más que suficiente. Y esto es todo lo que teníamos que ver el día de hoy. Espero que la explicación haya sido amena. Si algo no le entendiste del todo, vuelve a repasarlo. Créeme que no se me pasó ningún detalle. Si te gustó, dale me gusta, dale like. Si te gustó más, por favor, suscríbete. Compártelo con alguien que creas que le interese esta información. Y muchas gracias por haberme escuchado. Entre más me gusta hay, ya saben, me sentiré como con más ganas de hacer más videos como este. Espero que tengan un excelente día. Chao.